Bueno, y ahora me tengo que poner un poquito más serio en algunas cosas porque, miren, se dieron algunas cosas esta semana, no necesariamente dentro de la iglesia, tuve algunas conversaciones, pasaron algunas cosas que estuve escuchando, que estuve viendo por ahí y tienen que ver, me parece importante mencionarlo porque tiene que ver con esta decisión de que las predicaciones los domingos, cuando comparto la palabra, el haber tomado un libro de la Biblia como Lucas y que domingo a domingo podamos avanzar en lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Que no sea una cosa que no necesariamente está mal tomar un tema y ver qué es lo que la Biblia aquí y allá y en diferentes lugares nos quiere decir, pero sí que podamos decir, esta es la palabra de Dios y la leamos como la palabra de Dios quiere, como Dios quiere que nosotros leamos su palabra, que la entendamos también como un libro, que su propósito fue que sea leído de principio a fin, que sea leído en su contexto, en su forma. ¿Y por qué digo esto? Porque he tenido conversaciones esta semana pasada con personas, con amigos, con gente que a veces no estamos en contacto tan regularmente sobre este tema de la enorme cantidad de mala información, de desinformación o incluso te diría de engaño que hay en cuanto a la palabra de Dios. Lamentablemente estamos en un tiempo en el cual a la gente se la está engañando, en la cual los predicadores más famosos, más populares, bueno, no puedo generalizar de que todos, pero sí muchos de ellos están tomando la palabra de Dios para engañar a la gente. Y esto es algo muy serio. Están tomando la palabra de Dios para hacerle creer cosas a la gente que no son. Están utilizando la palabra misma de Dios para su propia ganancia personal. Para enseñarle cosas a la gente que los van a alejar de Dios y lo que van a hacer es, les van a hacer a ellos ganar dinero o ganar prestigio, fama, diferentes cosas. Y está lleno de gente por todo el mundo, pero yo diría muy fuerte es esto en América Latina y en nuestro Uruguay, personas que están siendo engañadas por personas que no enseñan la Biblia, que usan la Biblia, que dicen hablar de parte de Dios, pero que no la usan. Está llena de iglesias que no son iglesias. Está lleno de predicadores que no predican el Evangelio. Está lleno de pastores que no cuidan ovejas, sino que las esquilan para quedarse con todo de ellas. Y en este tiempo donde se engaña tanto a la gente, a veces uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para que cuando escuchamos a personas, más hoy que con el internet, con la cuarentena, tenemos tanto tiempo de quizás meternos y escuchar predicaciones aquí o allá, podemos encontrar gente que habla muy lindo, que nos puede llamar la atención, que quizá llegamos a querer escuchar lo que tienen para decir y nos cuentan historias y chistes y nos hacen reír, nos hacen emocionar, nos entusiasman, nos emocionan? ¿Cómo podemos saber si están diciendo la verdad o no? Y la forma en la que vos y yo podemos saber si estos hombres, estas personas están diciendo la verdad o te están engañando, están mintiendo, es de la misma forma que hacen los que son expertos en reconocer billetes falsos de los billetes originales. Los que se especializan en poder reconocer billetes falsos de los originales, ellos no tienen la posibilidad de aprenderse de memoria y conocer hasta el último detalle, por ejemplo, todos los tipos de billetes falsos que existen. Primero porque son demasiados y segundo porque siempre alguien puede llegar a inventar un tipo de billete falso nuevo, diferente a los anteriores. La forma en la que ellos saben cómo hacerlo, saben cómo identificar el original del trucho, es no por conocer todos los truchos y por qué son truchos, sino en conocer hasta el último y hasta el mínimo detalle el original, el verdadero. Y de la misma forma vos y yo
vamos a poder estar protegidos del engaño si conocemos hasta el último detalle, si conocemos en profundidad lo verdadero, lo original, la palabra de Dios. Y en estas cosas es que quiero ayudar con esto de ir predicando en orden, de tomar un libro de la Biblia como es Lucas e ir predicando capítulo a capítulo o pasaje por pasaje. No tenemos tiempo para detenernos versículo por versículo, pero sí de una forma bastante meticulosa. ¿Para qué? Para que vos veas, bueno, de verdad esto está saliendo de la Biblia. De verdad lo que estamos viendo tiene que ver con lo que acá fue escrito. De verdad esto va... no es solamente un mensaje inspiracional, que no tienen nada de malo si salen de la palabra de Dios. Pero tantas veces estos tipos de mensajes que son lindos de escuchar no salen de la palabra de Dios, simplemente nos hacen sentir bien, pero no es lo que dice la Biblia. Entonces, si vos y yo vamos avanzando poco a poco, vamos viendo qué es lo que dice la Biblia, vamos a poder aprender realmente a diferenciar cuando escuchemos cosas que no tienen que ver con lo que enseña la Biblia. Lo vas a poder diferenciar si vos y yo estamos inmersos en la palabra de Dios, si la leemos, si la estudiamos, si profundizamos, si no nos si nos detenemos en los detalles, si vamos realmente a lo que Dios dice. Entonces hago mucho énfasis en esto, porque este es un tiempo peligroso en esto. Hay mucha gente por todos lados que nos quiere vender su verdad. Y nosotros solamente tenemos que conocer y someternos a la verdad en mayúscula, a Jesús, a la palabra de Dios, que fue revelada a nosotros a través de las Escrituras. Entonces, por eso es que vamos a tomarnos ahora el tiempo para escuchar leído todo el pasaje del que vamos a estar tratando hoy. Adelante. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea, de Nazaret, para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: «María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Pero María le dijo al ángel: «¿Y esto cómo va a suceder? Yo nunca he estado con un hombre». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible». María dijo entonces: «Yo soy la sierva del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho». Y el ángel se fue de su presencia. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá». Entonces María dijo: «Engrandece mi alma al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Ahora sí nos metemos de lleno en la palabra de Dios. Vamos a estar viendo ahora este encuentro que estuvimos escuchando recién, todo este relato de la palabra de Dios. Entonces vemos ahí en el capítulo 1 de Lucas, versículo 26, que dice que el mismo ángel que Dios envió, Gabriel, para hablarle, para anunciar el nacimiento de Juan a Zacarías, lo envió para hablarle a María. Entonces fue el mismo mensajero que él usó para esto. Y nos dice que lo envió a Nazaret, que era una aldea de Galilea. ¿Qué es Nazaret? Este fue el lugar donde vivía María y donde vivía José. Y es muy interesante que Nazaret, dice Nazaret de Galilea, o sea que estaba cerca de la zona de Galilea, del mar de Galilea. Estaba en una zona montañosa, una zona de colinas, bien entre medio, entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Y esta era realmente una aldea con muy poquita gente. Estamos hablando de que una aldea en este tiempo, si las grandes ciudades eran de pocos miles de personas, una aldea estamos hablando que difícilmente superara las 100 o las 200 personas. Estamos hablando de realmente un lugar pequeño e insignificante. Y esto nos vuelve a recordar la temática de la vez anterior, de que también Zacarías y Elizabeth eran personas comunes y corrientes, eran personas a las que Dios eligió para entregarles este hijo, Juan el Bautista, y ellos no tenían nada especial, pero eran personas que después estuvieron dispuestas a ser padres de este Juan el Bautista. Pero acá nos dice también que envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, y fue enviado para hablarle a María, y nos deja acá bien claro, nos dice que María era una virgen, que todavía no se había casado, que todavía no había tenido relaciones sexuales. Esto es importantísimo para empezar a hacernos una idea de quién era María. En una aldea de tan poca gente, una mujer que no había sido dada en matrimonio como pasaba en esa época, bueno, y hoy en día pasa en un montón de lugares. María muy seguramente era no una mujer adulta, sino era una adolescente, porque las mujeres eran dadas en matrimonio a temprana edad. Y María, seguramente por su contexto, es muy probable asumir de que ella no sabía ni leer ni escribir. Era una mujercita más del montón, era una chiquilina, era una gurisa, como decimos nosotros. Y esto nos indica también un poco cuál era la situación en la que ella estaba, dependiendo de sus padres. Estaba también comprometida para casarse con José, pero ellos todavía no habían estado juntos, no vivían juntos. Y después también nos dice que ella estaba comprometida con José, y nos dice específicamente que José era descendiente del rey David. Lo vemos ahí. ¿Por qué es importante que nos cuente que José era descendiente del rey David? Porque cuando nosotros vemos que ahora se da esta promesa de que Jesús iba a nacer, el Mesías, el enviado de Dios, que iba a reinar sobre Israel para siempre, esto era una promesa que Dios le había hecho a muchísima gente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en algunos momentos de una forma más específica, como a David. Le dijo que iba a venir en algún momento un descendiente de él, a quien Dios, o sea, de la familia de David, que es lo que nos dice acá, que José era de los descendientes de David. Iba a venir alguien que iba a reinar sobre Israel, que iba a traer la paz, que iba a establecer su reino, y Dios le iba a dar un trono, un reino que iba a durar para siempre, un trono que no se iba a acabar.
Y claramente no estaba hablando de Salomón, que fue el hijo de David, porque Salomón, si bien le fue tremendamente bien, Dios lo bendijo, lo llenó de riqueza, de sabiduría, extendió el reino de Israel por todos lados. Pero Salomón, con algunos errores muy graves que cometió sobre el final de su vida, terminó haciendo de que se creara una guerra civil en Israel, y el reino, en vez de permanecer unido y fuerte para siempre, el reino de Israel fue dividido en dos, y nunca más el reino de Israel volvió a ser lo que era antes, lo que fue en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón. Sin embargo, estaba esta promesa que Dios le dio a David, y la volvió a repetir a lo largo de la historia, que Dios le decía: voy a enviar a un rey del linaje, de la descendencia de David, que este rey va a reinar para siempre, voy a establecer su reino, él va a traer paz. Y entonces por eso Lucas nos recuerda, José, quien iba a ser el padre terrenal de Jesús, era un descendiente de David. Y ahí vemos en el versículo 28, dice: Gabriel se le apareció a María y le dijo: saludos, mujer favorecida. O en otra versión dice: regocíjate, salve, que es esta expresión de decir, le está diciendo: alegrate mucho, estate muy contenta, vos que sos una mujer que ha salido favorecida, sos una mujer con el favor de Dios. Qué tremendo esto. ¿Qué significa de que el ángel le dijera que María tenía el favor de Dios? ¿Sabes qué? El favor de Dios, el tener el favor de Dios, significa que ella era una persona que había recibido la gracia de Dios, que había recibido, que Dios había mirado sobre ella y había dicho: yo te voy a elegir, te estoy favoreciendo para ser parte de la historia que yo estoy construyendo. Yo quiero que vos seas parte de lo que yo quiero hacer en este mundo, en Israel y con el mundo entero, al ser la madre de Jesús, del Hijo de Dios que estaba por nacer. Entonces lo que es impresionante de entender que Dios le había dado su favor, que ella había sido favorecida, estaba recibiendo el favor de Dios sobre su vida, al igual que vimos con Zacarías y Elizabeth, es un recordatorio que el favor es igual a gracia. El favor no es algo que se compra, el favor de Dios no es algo que se obtiene por hacer esto o aquello. El favor de Dios viene por completa gracia y misericordia y absolutamente nada más. Entonces, tenemos que ponernos en el lugar de ella. Ella se le aparece un ángel y le dice: alegrate porque vos tenés el favor de Dios, porque fuiste favorecida. Y esto nos tiene que también hacer pensar nosotros que cuando vos y yo entendemos que hemos recibido el favor de Dios, o sea, podemos decir que hemos recibido la gracia de Dios en nuestra vida, vos y yo tenemos que regocijarnos, tenemos que alegrarnos. ¿Por qué nos trae gozo, nos trae alegría el tener el favor de Dios? Porque es algo que jamás hubiéramos podido recibir, jamás hubiéramos podido tener por nuestra propia cuenta. Jamás hubiéramos podido tener esto por nuestro esfuerzo, por algo que nosotros hubiéramos hecho. María, no importa lo buena, lo genia, lo crack que ella hubiera sido, jamás se hubiera podido ganar el favor de Dios en su vida. Absolutamente nunca. Sin embargo, el ángel le dice: alegrate porque tenés la gracia de Dios sobre tu vida, porque Dios te eligió, porque Dios te ha favorecido. Entonces, lo primero que vamos a aprender hoy del favor de Dios, lo primero, anótatelo ahí, sacá notas, esto es importante, lo primero es que el favor de Dios no se negocia, es por gracia. El favor de Dios no se negocia, es por gracia. Esta enseñanza es importantísima. En este tiempo, como hablaba más temprano, de falsos maestros, de personas que enseñan, que tuercen la palabra de Dios y están enseñando, como vamos a ver más tarde, están enseñando que el favor de Dios es una especie de amuleto, es algo, es una energía, es un poder de Dios para conseguir lo que vos quieras, para conseguir las cosas que a nosotros se nos antojen, para llevarnos el mundo por delante. Sin embargo, Dios nos recuerda y que
que primero que eso no es el favor de Dios y segundo están enseñando de que esto es algo que nosotros podemos conseguir, es algo que nosotros le podemos sacar a Dios, es algo que nosotros podemos reclamar y sin embargo no. Lo primero que aprendemos es que el favor de Dios no se negocia, es solo por gracia. Entonces después seguimos leyendo ahí versículo 31, dice: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Salvador. María iba a tener el gran privilegio de darle vida, de que naciera de ella el Salvador que tanto Israel había estado esperando. Versículo 32 y 33 dice: y será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre él para siempre. Su reino no tendrá fin. Acá vemos esta reiteración de esta promesa de que el reino de David, el trono de David iba a ser para este Jesús. Y el reino de Jesús no iba a tener fin para absolutamente nunca. Jesús iba a reinar o va a reinar para siempre. Y esto no es algo a pasar desapercibido, esto no es algo que tenemos que ignorar. Entonces, vemos ahí también en el versículo 34, nos dice: ¿pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Yo soy una virgen. Y acá es interesante, vemos como la cara opuesta, ¿no? Por un lado, en el enunciamiento anterior, Gabriel, en su trabajo previo al lugar donde Dios lo envió a Gabriel antes, lo envió a hablar con Zacarías, y él le dice: esto es imposible que pase porque yo y mi esposa somos muy viejos. En este caso, el problema era opuesto. Era que María era demasiado joven y era virgen, jamás había tenido relaciones sexuales. Los otros habían pasado una vida teniendo relaciones, nunca habían logrado nada y ya se habían puesto demasiado viejos. Pero María dice: yo soy joven, soy virgen. ¿Cómo es que esto va a pasar? Y hay una gran diferencia entre la pregunta que hace María y la pregunta o el cuestionamiento de Zacarías. Zacarías vimos la semana pasada de que él no tuvo fe, de que él no creyó lo que Dios iba a hacer. Él lo cuestionó, él se impuso y aunque tenía un ángel delante, no lo creyó. Sin embargo, María no fue un tema de fe. Ella no dudó de esto, sino que ella solamente preguntó, bueno, qué bueno que esto va a pasar, pero ¿cómo? No dudó de que Dios lo iba a hacer, sino que no entendía el método, no entendía la forma en la que Dios lo quería hacer. Entonces hay una gran diferencia entre la duda de Zacarías y la fe y la pregunta con fe que tuvo María. Entonces no está mal no entender los métodos o las formas en la que Dios obra, en la que Dios actúa en nuestra vida, en la que Dios ha actuado a lo largo de la historia, la forma en la que Dios está obrando ahora durante una pandemia global como no se ha visto en muchísimos años. No está mal no entenderlo, pero sí tenemos que aferrarnos a la fe y creer en que Dios cumple sus promesas. Dios no deja de cumplir sus promesas porque vos y yo no entendamos la forma en la que Él quiere hacer las cosas. Y no está mal que lo preguntemos. A veces Dios nos va a contestar, a veces Dios nos lo va a mostrar y a veces no. A veces Él va a preferir dejarnos ahí en la expectativa para que veamos cómo es que Él quiere obrar. Pero lo tremendo está en ver que María no dudó, sino que solamente tenía la pregunta de, bueno, ¿cuál es la logística de todo esto? Entonces ahí en el versículo 35 vemos, el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces acá está buenísimo porque en esto vos y yo podemos ver, todos los que leemos este pasaje podemos ver un nuevo cumplimiento de profecías, de cosas que habían sido anunciadas. El profeta Isaías, en el libro de Isaías, en la Biblia, en el capítulo 7, versículo 14, dice:
Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo, y será su nombre llamado Emmanuel, que Emmanuel significa Dios está con nosotros. O sea, la presencia de Dios mismo ha descendido, se ha hecho hombre y ahora habita entre los hombres. ¿Qué es lo que iba a pasar a través del nacimiento de Jesús? Entonces acá vemos cómo Dios cumple su promesa dada cientos de años antes a través de Isaías por esta profecía que se estaba cumpliendo, que se iba a cumplir en María. Entonces Dios es un Dios de milagro. Cuando vos y yo nos leemos esto, es una de las ocasiones a las que podemos decir, para un poquito, todo bien, está todo bien con Jesús. Me encanta que estemos aprendiendo de Él, me encanta que vayamos a conocer cómo se dio su vida, cómo pasaron las cosas. Quizá hasta no me es tan difícil llegar a entender o llegar a ver cómo gente anciana haya podido tener un hijo. He escuchado alguna vez de eso pasar en las noticias o alguien que lo publicó en Facebook en algún lado. No pasa nada. Pero esto de que una chica, una mujer virgen que nunca tuvo relaciones sexuales, vaya a ser madre y que todavía se nos esté diciendo que Dios mismo, que el Hijo de Dios iba a nacer a través de ella, está todo bien, pero es un poquito mucho, me estás pidiendo demasiado. Entonces, miren, no es el tema de hoy, no me quiero detener en esto, pero cuando vos tengas dudas de pensar cómo es que Dios puede hacer este tipo de milagros, cómo es que estas cosas pasaron, cómo es que todo esto no es un cuento, que es una realidad. Creo que si tenés estas preguntas porque estamos partiendo de la base de que sí creemos que hay un Dios, estamos partiendo de la base de que cuando vemos al mundo a nuestro alrededor, entendemos de que toda la creación nos grita, que hay un salmo que habla de esto, nos grita de que hay un creador, de que hay un Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, de que nos miramos a nosotros mismos, vemos la gente a nuestro alrededor. Yo vi a mi hijo nacer y en ese tipo de momentos tan cruciales en nuestra vida, o aún cuando estamos contemplando lugares maravillosos de la naturaleza, cuando estamos teniendo las conversaciones más profundas con los amigos, nos damos cuenta que estas cosas, que el momento en el cual vos y yo nos encontramos ahora, jamás pudo haber sido producto de la casualidad, jamás pudo haber sido el producto de solamente darle tiempo a que el universo siga evolucionando. Nos damos cuenta que hay algo más, que todo esto, lo que vemos, lo que sentimos, la forma en la que vivimos, no puede ser solamente un producto del tiempo y la materia, sino que hay una mente maestra detrás de todo esto, hay un creador. De eso nos habla de que no hay nadie sin excusa, porque Dios mismo, sus atributos son revelados a través de la naturaleza. Esto nos dice en Romanos 1. Y también en ese salmo que nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento del cielo anuncia el trabajo de sus manos. Nos lo proclaman, nos lo gritan. Hay un Dios que hizo todo esto. Creo que la mayoría de las personas podemos llegar a este punto de decir, sí, es cierto, es verdad, miro a mi alrededor y no puedo pensar que todo esto surgió solamente de la nada. Y si vos y yo podemos llegar a ese punto, si vos y yo podemos llegar a admitir, a por lo menos estar abiertos a la posibilidad de que un Dios, un ser superior, inteligente, un ser autónomo con voluntad propia, pudo haber creado el universo entero que vos y yo conocemos, entonces, ¿cuánto más podría ser cada una de las increíbles cosas que vos y yo leemos en la Biblia? ¿Cuánto más podría Él hacer estas cosas, siendo que Él se revela a través de su palabra y nos dice que Él es un Dios personal, que Él es un Dios que se interesa, que se quiere comunicar con nosotros, que nos quiere hablar, que quiere acercarse a vos y a mí para restablecer nuestra relación con Él? Este Dios es el que decidió entrar en la historia humana a través de Jesús, el que decidió hacerse hombre para vivir entre nosotros, para vivir la vida que vos y yo nunca hubiéramos podido vivir de una forma santa completamente, y para morir el tipo de muerte que vos jamás hubieras podido vivir, hubieras podido morir, una muerte
en lugar de los demás, una muerte para traer salvación. Este es el Dios en el cual nosotros creemos, y para este Dios no hay nada imposible, y para este Dios un día decidió nacer de una virgen y así lo hizo. Y acá hay algo también importante, consideremos de por qué es importante de que Jesús hubiera nacido de una virgen, por qué no pudo haber nacido de otro hombre más, de una pareja común y corriente y haber dicho, bueno, acá de repente, pum, mi espíritu está sobre esta persona, yo lo hago mi hijo, lo que sea. Por varias cosas, porque primero, justamente, Jesús no es solamente un humano lleno del Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. No es que es más una cosa que la otra, es 100% hombre y 100% Dios. El hecho de que sea 100% hombre permite de que Jesús realmente nos entendió en absolutamente todas las cosas que vos y yo pasamos. Jesús de verdad sufrió, Jesús de verdad fue tentado, Jesús de verdad sintió cada uno de los rechazos que sufrió. Jesús sintió cada uno de los latigazos de cuando fue clavado a la cruz, cuando fue crucificado. Cada una de esas cosas realmente las sintió Jesús. De verdad vivió una vida como cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo Jesús nunca dejó de ser 100% Dios. Y acá vemos nosotros en Romanos 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos está diciendo acá? Que hubo otro hombre, y acá nos está hablando del primer hombre de Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, nos dice de que a través de esta rebelión, a través de lo que Adán y Eva hicieron, el pecado entró para todos los hombres, para toda la humanidad, para todas las personas. Es lo que la Biblia llama de que hay en nosotros una naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos tenemos nosotros también ese deseo de rebelarnos en contra de Dios, de rebelarnos en contra de lo establecido por Dios. Y todos traemos en nosotros esta naturaleza pecaminosa que nos lleva hacia eso. Pero esto tampoco nos es una excusa para decir, bueno, yo no elegí pecar, sino que está en mi naturaleza. No. Cada uno de nosotros, desde muy muy pequeños, hemos elegido, todos hemos tomado y seguimos tomando a diario la decisión de pecar, de ir en contra de lo que Dios quiere, de rechazar a Dios, de rechazar su sabiduría, de rechazar lo que Él quiere para nosotros. Y por eso es que por esta naturaleza humana que se pasa de generación en generación a través de los hombres, es que Jesús tuvo que nacer de una virgen para cortar con eso, para Él poder nacer y poder nacer completamente santo y puro. Y a su vez vivir una vida en la cual Él nunca llegó a elegir el pecado. Él fue tentado en todo, nos dice Hebreos. Fue tentado en todo, pero en todo se mantuvo santo, se mantuvo puro. En todo Él eligió hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que le permitió llegar santo a la cruz. Y cuando murió, Él no pagó por ningún pecado que Él haya cometido, sino que Él murió por tus pecados y por mis pecados. Entonces es por eso que en 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nos está hablando de este intercambio de que Jesús toma nuestro lugar y pagó por mis pecados, y gracias a eso nosotros podemos tomar el lugar de Jesús y ser vistos ante los ojos de Dios como justos. Esto es impresionante. Y esto es una de las tantas razones por las cuales era necesario que Jesús naciera de esta forma tan milagrosa a través de una virgen. Mira qué tremendo en el versículo 38. Dice, María le respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel se fue. Esto es impresionante. Las palabras de María, dijo, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que se ha dicho de mí. Y esto es impresionante no solamente por la fe de María, que lo hablamos recién. Ella le creyó a Dios, le creyó al ángel, creyó en el mensaje que se le había sido dado, sino que ella estuvo dispuesta a recibirlo, ella estuvo dispuesta a vivir esta promesa de Dios.
¿Y por qué es esto impresionante? Pensá un poco en el contexto de María, pensá un poco en lo que ella estaba viviendo. María, habíamos dicho recién que era una adolescente virgen, comprometida a casarse, y se le aparece un ángel y le dice: la voluntad de Dios para tu vida, el favor de Dios que está sobre tu vida, implica que vas a quedar embarazada por obrar del Espíritu Santo. ¿Alguna vez nos detuvimos a pensar lo que implicaba para María llevar adelante esto, lo que implicaba para ella que el plan de Dios para su vida se cumpliera? ¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo se lo explicó a José, a su prometido? Nosotros sabemos que igual José después tuvo una visión que un ángel le confirmó: tranquilo, que no te está mintiendo, no se acostó con nadie, es verdad todo lo que te dijo. Pero ¿cómo se lo habría explicado a sus padres? ¿Cómo se lo habría explicado a todos sus vecinos, a esta aldea de Nazaret en Galilea? ¿Cómo le explicás que vos decís seguir siendo virgen y que de repente apareces embarazada? ¿Cómo le explicás eso? La fornicación, o sea, el sexo por fuera del matrimonio, era castigado. Ese pecado era castigado en Israel por los mandamientos de Dios. En muchos casos incluso con lapidación. Las personas eran apedreadas o eran echadas de su familia. Les pasaba de todo por este tipo de cosas. Realmente la vida de María podía correr peligro por esto que Dios le había dicho. Y esto es interesante, que todo esto está bajo el título del favor de Dios. Alegrate, María, regocijate, porque sos una mujer bendita, sos una mujer favorecida, sos una mujer que tiene el favor de Dios. Entonces te va a tocar vivir un embarazo en el cual no le vas a saber bien cómo explicar a la gente, cómo hacer para que te crean de que vos no te anduviste acostando por ahí con gente traicionando a tu prometido. De que cómo vas a hacer para que la gente no te desprecie. Y para María este tiempo, y seguramente muchos años después, fueron realmente difíciles. Fue difícil poder llevar adelante este propósito de Dios para su vida. Entonces, el futuro incluso de María como la madre de Jesús también le trajo muchísimo. Entonces, ella ahí después nos cuenta que después esto se va a visitar a Elizabeth, su parienta, porque sabía que también Gabriel la había visitado, sabía que ella también estaba embarazada en su vejez. Ambas sabían de lo que Dios estaba haciendo en la vida de cada una, y cuando la va a visitar, le dice esta cuestión de que Jesús y Juan en la panza de su madre reconoce la presencia del Señor, de Jesús, y empieza a saltar de alegría. Y todo esto no nos vamos a detener ahora por un tema de tiempo, sino vamos a estar hasta pasado mañana, pero en el versículo 45 Elizabeth le dice a María: eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Entonces acá vemos esta cuestión, nos vuelve a comparar a María con Zacarías. Zacarías dudó y no tuvo fe. María le creyó a Dios, creyó en lo que Él le había dicho, creyó en el propósito que Dios quería traer a su vida, creyó en la forma en la que Dios la quería usar, a pesar de que, como vimos recién, no iba a ser nada lindo, no iba a ser nada glamuroso, pero su vida iba a estar puesta en servicio a Dios. Y ahí vemos, a partir de entonces, algo impresionante. Vemos lo que en la tradición se le ha llamado el Magnificat, que es esta oración, es esta alabanza que le sale a María. Cuando Elizabeth le dice: vos sos bendecida, vos tenés el favor de Dios, lo que a María le sale es una alabanza. Y que dice: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en el Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Todopoderoso es santo, Él ha hecho grandes cosas por mí, Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen, su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso.
pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Esta canción, este poema que ella dice, que ella expresa, tiene un montón de cosas impresionantes que no nos podemos detener, porque si no, vamos a estar 20 años estudiando Lucas. Pero sí quiero que veamos dos cosas más sobre el favor de Dios que produjeron en la vida de María y que queremos que Dios pueda producir a nosotros un corazón como el de María. En el versículo 45, lo que leímos recién, cuando Elizabeth le dice, eres bendita porque creíste en lo que el Señor haría, María es halagada por Elizabeth. María le dice, vos tenés el favor de Dios, es impresionante. Si lo que yo estoy viviendo es genial, pudiendo ser madre a mi edad, lo tuyo, lo de poder ser la madre del Salvador del mundo, es increíble. Mirá lo genial que sos, cómo Dios te eligió. María, la reacción de María no fue agrandarse, no fue al recibir esa alabanza decir, qué tremendo, qué importante que soy, sino que al recibir esa alabanza ella redirigió esa alabanza a Dios. María entendió que todo esto, todo lo que ella estaba viviendo, lo impresionante que Dios quería hacer a través de su vida, no se trataba de ella. Cuando Dios te quiere usar para cosas impresionantes, no se trata de vos, se trata siempre de Él, se trata siempre de Jesús. Jesús es el centro de todo. María entendió que a ella le tocó la bendición de ser una herramienta en las manos de Dios. A María le tocó la bendición de ser una herramienta en las manos de Dios. Mira, yo soy fotógrafo, yo trabajo como fotógrafo, saco fotos en casamientos, en cumpleaños de 15, le saco fotos a parejas de diferentes cosas. Cada tanto me pasa de que viene alguien y ve una foto muy linda que le gusta mucho, que yo tomé, que saqué, lo que sea, y dice, qué genial que está esa foto. La verdad que tenés una tremenda cámara. Quiero decirte una cosa, no me digas nunca eso porque eso me ofende. Eso a cualquier fotógrafo es una tomada de pelo. ¿Cómo le vas a andar diciendo a un fotógrafo que estudió, que se preparó, que lleva años practicando, lleva años probando cosas, haciendo esto, aquello, el otro, mucha experiencia, de que sacó una tremenda foto porque la cámara está buena? La cámara es una herramienta, la cámara si está bien obviamente va a ser de ayuda, pero quien tomó la foto fui yo, te lo tengo que dejar bien claro. Y en el caso de María ella se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que lo tremendo que Dios estaba haciendo no tenía nada que ver con ella era una herramienta en las manos de Dios. Acá el que se tenía que llevar la gloria y la honra era Dios, y eso ella lo deja bien claro en esta alabanza que surge de ella. Entonces, quiero detenerme en esta pregunta, porque cuando hablamos de María como cristianos, es muy fácil empezar a pensar en la Iglesia Católica, en cómo la Iglesia Católica o los católicos, muchos de ellos veneran a María y oran a ella, e interceden a ella y todo lo demás. Entonces yo te quiero dejar bien claro por qué es que nosotros no oramos a María, no la veneramos, no la adoramos o la palabra que vos quieras usar. Te quiero dar 3 razones de muchísimas que te podría dar. La primera, y creo que una de las más impactantes, es que nosotros no veneramos a María porque ella misma jamás lo hubiera querido, jamás lo hubiera permitido. Cuando Elizabeth la quiso alabar, le quiso decir, qué impresionante lo bendecida que sos, María enseguida dijo, wow, toda la alabanza, toda la gloria es solamente para Dios, no es para mí. Lo segundo es porque María entendía que ella fue una herramienta en las manos de Dios. Ella no era el centro ni la clave principal. María fue solamente una persona como vos y como yo que recibió el favor de Dios, que recibió la gracia de Dios inmerecida por nada que ella hubiera podido hacer. Y la tercera razón que te quiero dar es por lo bendita que fue. Y la tercera razón es que lo bendita que ella fue al recibir esto de parte de Dios, este gran privilegio, no la hizo perfecta. Esto no significaba que ella recibió esta bendición por ser perfecta. Ella fue una receptora de la gracia de Dios, como todos los que ponen su fe en Jesús. Si vos pones tu fe en Jesús, en lo que Él hizo por vos en la cruz, que estaba hablando hace un ratito, vos vas a poder ser un receptor, vas a poder ser bendecido, vas a poder tener el favor de Dios, porque el favor de Dios se recibe por gracia,
por gracia, por gracia, por gracia, por medio de la fe. El favor de Dios es la gracia. No hay nada que vos jamás puedas llegar a hacer para merecértelo o para ganártelo. Entonces, por estas cosas, nosotros respetamos increíblemente a María. Sabemos que tenemos muchísimas cosas para aprender de ella. Es increíble el ejemplo que nos ha dejado. Pero ella jamás hubiera dejado que se la venere o que se le ore a ella, ni nada por el estilo. Ella redirigió siempre la alabanza a Dios. Entonces, el tercer punto es que el favor de Dios no nos agranda, sino que nos mantiene humildes. El favor de Dios no nos agranda, nos mantiene humildes. Y lo segundo que lo podemos ver también en esta oración, en esta respuesta de parte de María, es que el favor de Dios no nos permite callar, sino que produce adoración. María, después de lo que ella estaba experimentando, no se quedó callada. Ella explotó en una canción de alabanza y de adoración a Dios. Y cuando vos y yo entendemos, llegamos a comprender un poquito nada más, un poquito de la increíble gracia que se nos fue dada, llegamos a comprender del perdón que vos y yo recibimos de Dios, llegamos a entender de que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida y para mi vida, llegas a entender de que Dios te quiere usar, de que Él te puso en la iglesia si es que vos has recibido el perdón de tus pecados, que Él te puso en una iglesia no para que seas una persona pasiva, sino para que vos construyas junto con el resto de la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que vos hagas tu parte, para que vos uses tus dones y entendés que todo eso es favor de Dios, todo eso es gracia, nada de eso te lo mereces. Esto no nos permite callar, no nos permite quedarnos nada guardado. Esto nos tiene que hacer explotar en adoración, nos tiene que sacar de adentro. Esta expresión de decir, Dios, sos demasiado grande, te alabo, te necesito, gracias por todo lo que nos salga, que vos y yo podamos siempre adorar a Dios, adorarlo desde lo profundo de nuestro corazón, por lo que Él ha hecho, por quien Él es. Entonces, el favor de Dios no nos permite callar, produce en nosotros adoración. Y mira, antes de terminar, estos son los 4 puntos. El favor de Dios no se negocia, es por gracia. El favor de Dios, vimos después, de que no es cómodo, nos lleva a entregarlo todo. El favor de Dios no nos agranda, nos mantiene humildes. Y el favor de Dios no nos permite callar, produce en nosotros adoración. Pero antes de terminar, yo necesito contarte algo, necesito hablarte de estos falsos maestros que andan torciendo la palabra de Dios para decir lo que ellos quieren. Esto no es algo que hay que hacerlo siempre, no es algo que hay que hacerlo en todo momento, pero justo hoy que hablamos del favor de Dios, esta es una frase, es una expresión que se viene torciendo tanto últimamente en los círculos de las iglesias, se viene enseñando tan mal. Y como decía antes, por alguna de las personas más conocidas, que la gente más los mira en internet, se están dejando engañar. Y me tomé el trabajo, para que vos no lo tengas que hacer, de escuchar predicaciones. Puse en YouTube el favor de Dios y las primeras predicaciones que salieron fueron de las siguientes personas: de Dante Gebel, de Joel Osteen, de Cash Luna y de Guillermo Maldonado. Y escuché estas cosas para que vos no las tengas que escuchar. Mirá lo que ellos dicen, pensá en lo que estuvimos aprendiendo hoy del favor de Dios. Y mirá los disparates que dicen estas personas. Guillermo Maldonado, en una de sus predicaciones, dice que el favor de Dios es para expandir, es para prosperar económicamente. Si vos tenés favor de Dios, vas a poder prosperar económicamente. ¿Por qué no le decís eso a María? A ver qué te dice. Dice que el favor de Dios, si bien es por gracia, se tiene que activar. Es algo que vos tenés que hacer algo para poder conseguirlo. ¿Cómo se hace eso? Dice, se hace con tu ofrenda. Con tu ofrenda poniendo dinero vos podés activar el favor de Dios. Esto está todo ahí, está todo en YouTube, pero ni te gastes en mirarlo porque es de terror. Cash Luna, hablando de este mismo pasaje, Cash Luna se atreve a usar el pasaje de Lucas, hablando de María, y dice, el favor de Dios lo mueve la fe. O sea que el favor de Dios está ahí trancado y solamente si vos tenés fe, justamente lo puedes activar, puedes moverlo a tu favor.
El favor de Dios es una fuerza divina. Esto está diciendo que el favor de Dios es como una especie de amuleto que los cristianos pueden usar para conseguir lo que quieran. Dice, usted debe provocar a Dios para que le dé su favor. Qué atrevido este tipo que se atreve a decir que vos y yo tenemos que provocar a Dios, tenemos que decirle algo que a Él lo sacude para entregarnos su favor. Esto no está nada más lejos de la verdad de Dios, esto es una herejía. Después Joel Osteen, alguien que no es latino pero está siendo muy escuchado de Estados Unidos, dice que el favor de Dios lo describe como una especie de superpoder con el cual nos podemos llevar el mundo por delante. El que tiene el favor de Dios puede hacer lo que quiera, está por encima de los demás. Qué diferente es esto a la actitud que tuvo María. Dice, este favor te hará brillar sobre los demás. Te hará más importante. El favor te quita los problemas. ¿A vos te parece que a María se le fueron los problemas? Yo diría que todo lo contrario. Como dijimos hoy, el favor de Dios para ella no fue cómodo. Fue algo que la llevó a entregarlo todo. Y habla de que existen diferentes niveles de favor. Como que algunos pueden tener más y otros menos. Y según el tipo de favor que tengamos, va a ser la forma en la que Dios conteste tus oraciones. Esto es ridículo, esto es manipulación. Y por último, alguien que me duele mucho decir esto. Dante Gebel, una persona que está siendo muy escuchada hoy en día, uno de los predicadores más escuchados por los latinos en internet. Una persona que a mí me duele porque de adolescente me bendijo muchísimo muchas de sus predicaciones, pero que cada vez más se sigue alejando de la verdad de Dios. Aunque ha dicho tener ciertos arrepentimientos y ha dicho querer volver a predicar del verdadero evangelio, y alguna vez lo ha hecho, vuelve una y otra vez a predicar cosas completamente erróneas. Y con Dante Gebel puede ser difícil porque dice muchas cosas que son bíblicas, pero a veces está metido y te deja algún concepto ahí que está completamente erróneo y completamente alejado de la verdad de Dios. Por ejemplo, Dante Gebel, si bien habla de que el favor de Dios es solamente por gracia, que no podemos hacer nada para ganarlo ni para nada, pero penetra en nosotros, va metiendo en una de sus predicaciones que aparece primero en YouTube, cuando uno busca este término, nos habla de que el favor de Dios es esta especie de amuleto con el cual podés conseguir todo lo que vos quieras, con el cual todo lo que vos emprendas en tu vida te va a ir bien si vos conseguís, si vos tenés el favor de Dios. Y esto es dañino, esto lastima, esto es algo que arruina vidas de personas que no entienden lo que significa seguir a Jesús, de personas que empiezan a seguir a Dios por esto, en busca de este favor trucho que se está predicando. Yo te digo, no te dejes engañar, no busques a Dios por las cosas que Él te pueda dar. Busca a Dios por quien Él es, por todo lo que vos lo necesitás, por todo lo que vos lo has rechazado y dándote cuenta ahora que la mejor vida que vos puedes tener es solamente rendirte a tus pies y poner toda tu vida al servicio de Dios y no querer intentar poner a Dios a tu servicio como hace esta gente. No cometas ese pecado. Así que antes de orar, para terminar, te recuerdo, el favor de Dios no se negocia, es solo por gracia. El favor de Dios no es cómodo, nos lleva a entregarlo todo. El favor de Dios no nos agranda, sino que nos mantiene humildes. Y el favor de Dios no nos permite callar, produce adoración. Que estas cosas se vuelvan parte de tu vida y de mi vida, entender que si hemos sido perdonados, que si somos parte de la historia de Dios, que si Dios te quiere usar en algo, si vos vas a poner en uso de los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida, es todo por el favor y por la gracia de Dios. Y esto no siempre va a ser cómodo, al contrario, va a requerir la entrega total, pero siempre va a valer la pena. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a que la conozcamos tanto, que nos familiaricemos tanto con tu palabra, que podamos reconocerla, que podamos reconocer cuando alguien la esté usando mal y que podamos siempre
correr a nosotros ser quienes la investiguemos y quienes estemos más pegados que nunca a ella. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a entender tu favor, ayúdanos a recibir tu gracia, ayúdanos a entregarlo todo, ayúdanos a mantenernos humildes y ayúdanos a adorarte en todas las circunstancias, a redirigir hacia vos cualquier alabanza que pueda venir hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.